gusto. Mi nombre es Teodulo Basualdo. Para mí es un gusto que nos dé esta oportunidad el Colegio de Ingenieros del Perú a que expongamos temas dentro de la experiencia. Y voy a tocar el tema, yo diría, más importante desde el punto de vista personal, ¿no? Porque finalmente dentro de cualquier actividad, y más aún dentro de la actividad de la ingeniería, la comunicación es muy importante. Ahora, la comunicación de la ingeniería, en cierto modo, lo hacemos todos, es decir, todos los ingenieros, y por eso he tenido el interés de dar unos lineamientos de acuerdo a lo que he tenido experiencia en este tema, ¿no? Voy a partir un poco de lo que es un lineamiento, o sea, una cosa muy general. Para mí es un caminar, pero dentro de el significado es una tendencia, es una dirección. Y me gustaría dentro de esto comenzar a describir de que todos, como somos conocedores, es decir, todos los ingenieros somos conocedores de la ingeniería, tenemos toda la capacidad de poder describir de acuerdo a un contenido que podemos elaborar sobre nuestra participación dentro de la ingeniería. Dentro de esto he considerado de que si se direcciona desde un punto de vista profesional, un poco tengo que ver cómo respaldarnos. Y dentro de este caminar he entendido de que, bueno, en ninguna universidad no hay comunicación de la ingeniería, solo es una comunicación general. Entonces vi lo que es la parte de la comunicación científica que sí existe en el mundo, pero lamentablemente en toda Latinoamérica no lo hay. Traté de querer especializarme en lo que es comunicación científica y encontré en Argentina hace 4 años aproximadamente un curso, un diplomado en la que he tenido la oportunidad de conocer parte de lo que es la comunicación científica. Entonces, esta experiencia la he trasladado para que pueda describir este deseo de que la ingeniería debe ser comunicada desde un punto de vista de una experiencia. En este caso, con el método de la comunicación científica, voy a plantearles de qué manera podríamos mejorar nuestra comunicación de forma grupal. Bueno, todos somos conocedores de nuestro tema, lo vuelvo a repetir. Sin embargo, en lo que es comunicación tenemos que también aplicar los aspectos generales de lo que es comunicación en el entorno en el que estamos viviendo. Y a eso tenemos que llegar, porque si nosotros no describimos con mucha empatía, como lo que pongo aquí, cuando no sabemos escuchar a los demás, no vamos a saber qué comunicar, porque cualquier persona no está interesada en la ingeniería. Nosotros los ingenieros sí, y dentro de nuestra especialidad sí. Pero también si vemos otras especialidades, o no nos alcanza tiempo para querer aprender los que somos ingenieros, y solamente nos abocamos en lo que es nuestra especialidad. En esto puedo decirles que en el aspecto de mi profesión como ingeniero electricista, por ejemplo, yo he querido hacer un tema referido a la comunicación de la ingeniería eléctrica, pero he visto de que la ingeniería eléctrica, a pesar de que es muy amplio, a pesar de que el tema de la ingeniería tiene facetas muy amplias, sin embargo, ahora se está juntando, por ejemplo, con lo que es petróleo, con lo que es hidrocarburos. Entonces ahora tenemos que pensar en lo que es energía, y energía pues es realmente muy amplio también cuando pensamos en querer hacer comunicación de esto. De modo que transmitir ese conocimiento, hacer partícipe de lo que uno sabe, es completamente difícil y es, en cierto modo, para algunos un sueño, ¿no? Pero bueno,
Si vemos el artículo 1.0 del estatuto, ahí nos describe qué es la ingeniería. Bueno, eso no voy a describirles en este momento, simplemente les hago una mención. Pero ahí quiero empezar a resaltar lo que hace el ingeniero. Lo que hace el ingeniero es crear nuevos productos. Y cuando yo hablo de ingeniero, realmente en la charla anterior un poco lo ha descrito la persona que ha hecho la exposición. Hay que tener una dedicación muy, muy especial y hay que empezar a realizar esta labor quizás desde niño para poder involucrarnos en este tema de la ingeniería. Y no solamente tiene que estar el aspecto técnico, sino tenemos que formarnos en todos los otros aspectos como la ética, y que siempre hablamos. Y dentro de la ley del ingeniero, por ejemplo, ahí se especifica, como vemos ahí en la pantalla, qué cosa es lo que en realidad está haciendo, en este caso, el Colegio de Ingenieros del Perú, en este caso el CIP. Describe un poco en la parte tercera de este punto el carácter científico, tecnológico, humano y social de la ingeniería, que está dirigida a promover el desarrollo del país. Y de ahí quiero partir la importancia de lo que es la ingeniería. Si el Perú no evidencia signos de prosperidad, la ingeniería se estanca, y si la ingeniería no despliega toda su capacidad creativa, innovadora y de iniciativa para generar riqueza, el Perú continuará postergando sus aspiraciones de progreso. Eso lo sabemos, pero sí lo recalco, ¿no? El ingeniero peruano realmente tiene que ser valorado, y lo tiene que hacerlo el Colegio de Ingenieros del Perú. En otras palabras, tenemos que hacerlo todos, porque todos somos integrantes como ingenieros colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú. Nosotros, los ingenieros, podemos unidos encontrar formas de ser posible y tener nuestro lugar como ingeniero. Porque finalmente, dentro de la experiencia de muchos profesionales como yo, la ingeniería en el Perú no está muy bien desarrollada, a pesar de que nos dan oportunidades algunas empresas. ¿Y por qué digo esto? El hecho que yo he estado en una empresa trabajando más o menos 11 años del Estado, he podido ver de que finalmente lo que hacemos simplemente administramos un poco las obras, pero no hacemos ingeniería. Pocos hacen ingeniería, y eso es lo que tenemos que destacar y rescatar para que en los próximos años podamos posesionar realmente nuestro quehacer como ingeniero. Bueno, dentro del estatuto dice que el Colegio de Ingenieros debe tener presencia activa en la solución de los problemas cruciales que afectan el destino de los peruanos en general. No ocurre eso. Los políticos no llaman a los ingenieros, y los políticos en forma general no son ingenieros. Felizmente hay un poco de expectativa, pero al final siempre dentro del grupo político, al no haber muchos ingenieros, lamentablemente no dan la oportunidad a los ingenieros. Y también yo diría, ¿estamos preparados para poder dirigir un país, por ejemplo, desde el punto de vista ingenieril? Yo creo que todavía. Sin embargo, tenemos una posibilidad de hacer un intento para que en los próximos años tengamos que estar presentes dentro de la dirección del país, ¿no? Bueno, sabemos que el Colegio de Ingenieros ha contribuido bastante. Tenemos, por ejemplo, este local muy bien construido, y en todos los consejos departamentales existe ambientes como esta, en que nos da la oportunidad para poder comenzar a capacitarnos, a instruirnos y a unirnos, que es lo más importante. Pero ¿acaso el CIP trabaja por todos sus colegiados?
no lo hace porque finalmente hay una serie de situaciones que no son muy bien manejadas, y esto no es una queja, sino es producto de la situación en la que los que dirigen el CIP no tienen quizás el tiempo y la posibilidad de dedicarse a tiempo completo, y ese es un punto muy importante en la que debemos llamar la atención. Yo diría que todos los que integran la dirección del CIP deberían dedicarse en forma exclusiva y definitivamente deberían ser también retribuidos por esa dedicación. Yo considero que eso es importante. Sin embargo, no es así. Ese es un punto de vista que es discutible inclusive. Bueno, ¿qué hacemos los ingenieros? Si entramos al artículo 1.06, ahí se puede ver todo lo que los ingenieros hacemos dentro de la actividad ingenieril. Y ahí quiero destacar un poco de que cuando queremos hacer comunicación, en el punto B, al absolver consultas estamos haciendo comunicación de acuerdo a nuestro artículo 1.06 del Estatuto del Colegio. Cuando hacemos las obras y los servicios de ingeniería, cuando planificamos y hacemos los informes y describimos a la población en general donde vamos a dar las facilidades mediante estas obras o estos servicios de la ingeniería, comunicamos. En las inspecciones también tenemos la opción de ver y podemos ingresar a un tema de la comunicación. Y bueno, hay varios otros aspectos, y yo creo que en todos los aspectos en lo que está señalando el artículo 1.06 se puede hacer más comunicación. Ahora, pero ¿cómo hacer comunicación? Yo quiero citar a Porter, que lo escuché en YouTube en una de sus entrevistas, que él dice de que la estrategia no es cubrir una necesidad, sino él afirma que es encontrar una forma distinta de competir, creando un valor distinto para quien lo necesite, permitiendo que esto pues sea exitoso, a que se progrese y a que mejoremos. Entonces tenemos que tener una estrategia para poder hacer comunicación. Entonces yo dentro de mi tema he planteado unos lineamientos de forma general y voy a simplemente dedicarme a 3 puntos. Y el punto número 1 en lo que es los lineamientos es preparar los contenidos. Pero para preparar los contenidos tenemos que convocar a ingenieros interesados en aplicar el método de lo que propongo, que es la comunicación científica, para elaborar los contenidos. Pero convocar a quienes están interesados no es nada fácil, pero quien presenta nuevas ideas o ejemplos de vida ingenieril y esté deseoso de explicar cómo encontró la evidencia o fuente para aportar los detalles de donde encontró la información, creo que debería ser llamado al grupo que tendría que ser heterogéneo para elaborar los contenidos de la comunicación. Porque preparar a los ingenieros peruanos creando un método de la comunicación de la ingeniería peruana no es nada fácil. Tenemos que pensar en que al promover y aumentar conocimientos y valores y principios y habilidades para la comunicación científica, no hay personas y no estamos preparados. Entonces, seríamos los primeros en crear esta expectativa para hacer comunicación. Crear especialistas para elaborar contenidos comunicativos del conocimiento de las especialidades de la ingeniería es todo un reto, pero se tiene que hacer una gestión. Instruir, entrenar, capacitar, trabajar los puntos débiles es lo que sí podríamos intentar hacer. Y para crear tenemos que pensar en hacer cursos, seminarios, diplomados y otros en lo que es la comunicación científica, porque hay experiencia en ese aspecto. El segundo punto es, después de tener la posibilidad de conseguir personas que pueden estar interesados en comunicar,
tenemos que capacitar a los comunicadores. Y al capacitar a los comunicadores, ahí podrían entrar no solo los ingenieros, sino todos los interesados que quieren hacer comunicación de la ingeniería. La comunicación que se realiza en todo sitio, en cierto modo, de acuerdo a los especialistas o los que se han formado, lo hacen desde el punto de vista general. Entonces, algunos de ellos que están interesados podrían estar, pero fundamentalmente yo sugiero en mi propuesta es de que los ingenieros que están interesados son los que se deben capacitar para poder hacer comunicación de la ingeniería. El tercer punto, el punto que para mí es muy importante, es cómo implementar y cómo formar para que exista un pronto resultado de esta propuesta. Cala y Cruz, dos personajes que se dedican a la comunicación y que son conocidos, en su libro Las dos caras de la comunicación indica que según investigaciones que han realizado varias universidades e instituciones durante 50 años, han encontrado que la persona en edad adulta, que no indica de qué edad adulta, ocupa un promedio de 16 horas al día comunicándose, pero de ahí el 45% lo utiliza en el tiempo solo escuchando y considera de que la comunicación también es escuchar. El 30% hablando, y bueno, el 16% leyendo y el 9% escribiendo. Bueno, a esto debo agregar de que en realidad comunicación hacemos todos nuestros gestos, nuestra postura y siempre están comunicando, y están comunicando a veces una emoción, a veces una actitud o un estado mental. Ahora, si entre escuchando y hablando hay un 75% de la comunicación diaria que hacemos, es decir, las personas adultas, deberíamos centrar en que aquí debemos ver de qué forma podemos educar y formar a las personas que están interesados en hacer comunicación. En este aspecto yo diría de que cuando el colegio tenga el interés de que comencemos a hacer comunicación desde el punto de vista de comunicación científica que estoy proponiendo, deberíamos crear comisiones de responsables de contenidos de la comunicación de la ingeniería peruana, ¿no? Esto es un desafío, pero sí podemos tener éxito. Ahora, cuando yo le hablo de comunicación científica, aquí es importante un poco describir, le estoy hablando en forma muy general, pero voy a describirles un poco qué es comunicación científica, ¿no? La comunicación científica que yo he podido apreciar y he podido entender es de que se basan en tres aspectos. La comunicación científica está basado primero en hacer difusión, y la difusión lo hacen a personas que están interesados en conocer algo. El otro punto es la divulgación, y la divulgación lo hacen a personas que no quieren escuchar o que no están interesados, pero que pues sí se hace una especie de divulgar, en este caso la especialidad de la ingeniería, podemos comenzar ahí, para que puedan estar interesados, por ejemplo, los jóvenes, o para que nos puedan comprender las personas adultas de qué hacemos en la ingeniería. Y el otro es la diseminación. La diseminación en la comunicación científica es hacer una comunicación de experto a experto. Pero eso es lo que describe lo que es la comunicación científica. Bajo ese aspecto yo digo que podríamos emplear ese método en lo que es la comunicación de la ingeniería. Crear contenidos es básico para hacer comunicación. Pero estos contenidos tienen que ser resumidos
porque la verdad, cuando uno comienza a hacer comunicación y quiere hacer comunicación técnica, por ejemplo, en 3 o 5 minutos, la gente comienza a aburrirse, en todo caso no les interesa y salen del tema. Entonces, para esto tiene que haber toda una gran estrategia, como lo que presentaba al inicio, para poder ver de qué forma creamos expectativa con situaciones de vida de la ingeniería. Aquí considero de que para comunicar, el hecho de que vamos a hacer una comunicación desde el punto de vista general, tampoco no debemos saltearnos de algunos aspectos importantes. Cuando hacemos un resumen, yo creo que ahí sí podemos sintetizar algo que queremos destacar. Pero si queremos comunicar, tenemos que comunicar todo lo que es la ingeniería, sintetizándolo. Ahora, el objetivo es también hacer contenidos, pero en forma continua. Eso es importante. Y los contenidos pues no van a poder ser bien hechos si no agrupamos a los conocedores. Entonces no puede hacerlo una sola persona, eso es imposible, ¿no? Yo quiero un poco describir lo que es, por ejemplo, la comunicación de la ingeniería en el sector energético desde el punto de vista cómo he ido indagando y planteando, ¿no? Como el sector energético es bastante amplio, ya les he hablado de que ahí entra la electricidad, ahí entra petróleo, ahí entra hidrocarburos. Entonces, como es tan amplio, tiene que verse desde ese ángulo energético, porque todo el mundo empezamos nosotros a querer saber algo de energía, pero pensando en la parte de hidrocarburos, petróleo y electricidad. Ahí es necesario de que se junten las capacidades de los que son interesados en hacer la parte de los contenidos y plantear aspectos importantes en función a lo que es el sector energético, donde ingresan las 3 actividades que les he mencionado. También existe en cada uno de ellos lo que es la regulación y la supervisión que hace, en este caso, el Estado, ¿no? Y ahí también tenemos que hacer un llamado para que participen los profesionales de la actividad en experiencia, para que puedan dar aportes. Y ahí es donde podemos decir de que también ingresan pues los abogados, los sociólogos, los economistas, que también tienen que ingresar. Y cuando se hace un cuadro, por ejemplo, para hacer una exposición de nuestra especialidad, pues entramos a esos cuadros, entramos al aspecto económico y todo eso, ¿no? Bueno, con un solo lenguaje común que le permitirá enfocar a la comunicación de la ingeniería unidos en una especialidad en conjunto, es lo que yo planteo en lo que es el sector energético, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que los ingenieros que estamos interesados en querer hacer comunicación, y me incluyo porque yo soy de la parte eléctrica, tenemos que aportar nuestras experiencias de vidas y mostrar todo lo más importante que tenemos que comunicar, en este caso a todos. Pero bajo el punto de vista de la comunicación científica. ¿Y por qué les digo esto? Porque no a todos le vamos a crear un contenido porque no les va a interesar. Entonces, si queremos hacer para el público en general, tenemos que solo hacer contenidos en el punto de divulgación, ¿no? Bueno, ahí explico un poco los aspectos de cómo podemos hacer los diseños. En este caso, por ejemplo, podría aquí destacar en lo que es el tema de la seguridad energética, porque ahora se está hablando mucho de que hay una excesiva cantidad de centrales y por eso vamos a tener una gran cantidad de centrales de reserva fría. Este es un tema polémico, por ejemplo, ¿no? En lo que es mi especialidad, en este caso la parte eléctrica. Y ahí tenemos que hacer comprender que no es tan cierto lo que a veces informan los comunicadores en forma general, ¿no? En lo que es el sistema de distribución en la parte eléctrica, por ejemplo, hay temas muy importantes donde la gente no sabe mucho cómo se está regulando y de qué manera se pueda ya incorporarse a un modelo eficiente en lo que es la distribución. Y esto lo digo porque finalmente en los próximos años vamos a tener nosotros muchas dificultades
porque hay una carga muy amplia en la que va incrementándose en los hogares de todos los peruanos, ¿no? Y ahí el tema es muy amplio para poder describir. Bueno, ahí explico también otros detalles técnicos y bueno, les explico un poco lo que es el gas natural, por ejemplo. Es otro problema en la que también deberíamos comunicar a la población. Yo he tenido una especialización en gas natural fuera del país y finalmente he comprendido de que el gas natural es importante, pero no para usarlo ahora. No deberíamos haberlo usado. Sin embargo, la necesidad y la coyuntura que se produjo ha tenido que ser realmente aceptado, hacerse el uso de nuestro gas natural, ¿no? Pero deberíamos habernos anticipado a que no se use por ahora todavía el gas natural, pero ya se usó. ¿Y por qué les digo esto? Les digo porque nosotros tenemos que entender que el gas natural que en este momento usamos, lo usamos más para el uso de generar energía eléctrica. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora estamos casi en un 50% de generar la energía eléctrica desde el punto de vista hidráulico y el otro 50% estamos casi con el gas natural. El gas natural es un tema muy controversial en este momento porque no está llegando, por ejemplo, de acuerdo a lo que se planificó a todas las personas en Lima, ¿no? Eso para darles un ejemplo. Entonces, por ahí tenemos que también explicar por qué y debemos rectificarnos porque en el futuro vamos a necesitar ese gas natural y tenemos grandes reservas para poder hacer más centrales hidroeléctricas en la que pueden reemplazar en lo que es la generación de energía eléctrica. Bueno, ese es otro tema muy amplio para poder discutir y describir este tema, ¿no? En lo que es la supervisión de las actividades energéticas, por ejemplo, ya les he dicho de que instituciones del Estado hacen esta actividad y hay gente especializada que podría contribuir en hacer estos contenidos para la comunicación. Bueno, quiero pasar al aspecto un poco del ejemplo de lo que yo he podido hacer algo y ahí voy a describir a este escritor español donde dice: cuando algo se puede leer sin esfuerzo es porque se ha escrito con gran esfuerzo. ¿Qué quiero decir ahí? Para el aspecto que voy a describirle a continuación es de que para hacer comunicación no es nada fácil, es todo un tema y al comenzar a hacer comunicación yo un poco me he centrado en hacer comunicación mediante la elaboración de informes en video, que he considerado que es importante, y ahí se aplica con más facilidad el tema del método de la comunicación científica. Pero para poder nosotros hacer contenidos y sobre todo elaborar unos informes en video para hacer comunicación, es todo un tema porque también hay que involucrarnos para poder hacer el trabajo solo uno, porque si no tendríamos que hacer con un especialista en edición, un especialista en animación y una serie de cosas. Ahora con la tecnología la verdad que no es nada difícil hacer y elaborar un informe en video. De modo que es eso por lo que he querido escribirles un poco eso. Comunicar el conocimiento ingenieril desde el punto de vista del que estoy queriendo proponer, no queriendo proponer, sino más bien describirles un poco el ejemplo, es elaborando informes resumidos en videos. Y esto es fácil hacerlo cuando nos vamos a todas las actividades que se realizan ahora dentro de la ingeniería, como es por ejemplo la parte de la normatividad, el mantenimiento, los proyectos y las obras. Y todos los trabajos importantes en forma individual que hacen algunos ingenieros. ¿Qué podría traernos como beneficio para poder comenzar con esto? Ahí les explico de que al tener nosotros la posibilidad de elaborar un video de ingeniería, después de haber captado todo un proceso de una obra, de un proyecto, y resumirlos, tenemos un gran soporte no solamente para comunicar, sino incluso para capacitarnos. Y eso es lo que he visto y eso es lo que he podido practicar yo, ¿no?
Y esto es una gran herramienta de comunicación porque ya está siendo resumida, ¿no? Y ahí también podemos entrar al aspecto de lo que decía el expositor anterior, a inducir la ética, hacer lo correcto cuando nadie nos ve, porque finalmente cuando estás siendo filmado no vas a cometer o vas a evitar de cometer cosas que no son nada buenos, ¿no? Bueno, quería un poco regresar a este aspecto desde el punto de vista general. O sea, centrar nuestra situación de hacer comunicación, ingresar a emplear ese 45% del tiempo que las personas se dedican en escuchar y ese 30% de personas que están hablando. Esas personas adultas que se dedican a hacer esto son los que pueden incorporarse. Y hablo un poco de los ingenieros, que finalmente tienen una gran capacidad y tienen un gran aporte que pueden hacer los ingenieros jubilados y podrían ingresar a ser parte de este grupo de comunicadores de la ingeniería. Esta es una situación también en la que indico, si un ingeniero egresado podría ingresar al aspecto de la comunicación, sería interesante y lo podría hacer como una especie de CECIGRA, ¿no? Este es un aspecto muy amplio que no quiero describir, pero sí tenemos elementos y personal que podría incorporarse para hacer comunicación de la ingeniería. Perdón. Bueno. Voy a ingresar a un pequeño ejemplo de trabajo que he realizado para poder luego describir y poner el punto final de esta exposición. Bueno, un poco voy explicando esto, ¿no? Hace más o menos un poco más de 2 meses se realizó en STRIP Lima una exposición, un curso respecto a la normatividad de la parte eléctrica. El expositor que ustedes están viendo en pantalla aproximadamente explicó la parte de la normatividad en 4 horas diarias de 3 días. Estamos hablando de 12 horas. Entonces, esta parte de lo que les estoy mostrando, de las 12 horas, pues yo lo filmé en las 12 horas, he sacado un extracto de 10 minutos y eso es lo que he querido describirles, un poco para mostrarles de que aún con la situación muy dificultosa de poder reducir esta parte de la exposición, se logra y tiene un gran mensaje, porque primero el expositor lo que hace es una reflexión general de la importancia de la normatividad. Y dentro de toda su exposición de las 12 horas, siempre regresa a la parte de las reflexiones, ¿no? Y él confirma y afirma de que la normatividad, si no se comunica, no sirve, ¿no? Yo quisiera un poco que le escuche. Sí, ahora la voy a... Sí, yo creo que no vamos a... Pensé que con esto podríamos levantar el volumen, pero va a ser casi igual. Bueno, le voy explicando un poco lo que él describe, porque finalmente no tenemos el audio, ¿no?
Él explica en este momento, por ejemplo, de que deberíamos hacer cursos complementarios para poder especializarnos dentro de nuestra misma especialidad. Vale decir de que si no estamos dentro de esto, sencillamente, como quiera de que existen normas nuevas, en este caso algunas normas son voluntarias, y son muy pocas las normativas obligadas en la parte del sector de electricidad, por ejemplo, pero él dice que es importante. Y él está un poco explicando este punto. Ahora, aquí uno de los que interviene explica algo importante. Él dice que, por ejemplo, de que el colegio no puede estar llamando solamente para contribuir desde nuestro punto de vista de conocimiento. O sea, él considera que es falta de ética y yo considero lo mismo, por eso es de que he tratado de captarle. Vamos a escucharle un poquito. Bueno, aquí la colega, una ingeniera electricista, lo que describe, por ejemplo, y dice de que todo el mundo, en este caso habla de la gente que está en Lima, no cumple las normas, ¿no? Y eso es lo que dice. No sé si lo están escuchando, pero... Bueno, y así describe ella que es importante de que las autoridades tienen que trabajar en lo que se refiere al control, pero ahí lo tienen que hacer con nosotros, con los ingenieros. Y no podemos nosotros estar haciendo este trabajo ad honorem. Finalmente, dentro de los municipios sí hacen llamado a que son remunerados, pero para el control continuo no existe, ¿no? Y entonces finalmente no se hace una buena supervisión, ¿no? Eso es lo que trata de decir ella y explica también todos los aspectos que ella ha conseguido en su trajinar de su actividad aquí en Lima, ¿no? Justamente la propuesta es de que cuando comenzamos a hacer la comunicación científica, yo sugiero, propongo de que deberíamos empezar elaborando videos de este tipo, porque tenemos a la mano la información, como la que podemos ver en este momento, ¿no? Pero eso se puede traducir no solamente a un contenido en video, se puede de ahí extraer la información desde el punto de vista escrito. Esto se puede divulgar a través de las redes y buscando los aspectos que más le gusta a las personas que están siempre buscando información dentro de las redes, ¿no? Entonces es una propuesta para mí importante porque no solo difundimos el aspecto de la información en vivo y en directo, vamos a llamarlo con el video, sino también es un gran material para que después se pueda en forma escrita poner en los contenidos, ¿no? Y mandar a los medios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Solamente se quedaría en eso? No, es que esa es una propuesta inmediata. Eso es lo que dije en la primera parte, ¿no? El paso principal es formar comunicadores. Eso es una cosa importante. Pero para eso tenemos que llamar a la gente especializada, ¿no? Y también a ellos darle un lineamiento para que se involucren dentro de lo que queremos hacer. Por eso planteo que debemos hacer una comunicación con el método de la comunicación científica, porque hay experiencia en ese aspecto. Ese es un poco. Sí, pero de alguna manera podemos apreciar de la experiencia que tenemos todos como profesionales, que ya las entidades comunican, ¿no es cierto? Como usted lo dijo, de acuerdo a su especialidad, ¿no? Por ejemplo, la entidad, el Ministerio de Energía, ¿cierto? Saca su información, da información, comunica. El COES, de igual manera, ¿no? Tiene su portal web,
y así podemos enumerar mucho, de acuerdo a la variedad que sabemos que existe en la ingeniería, que es una variedad inmensa, que probablemente una sola persona no podría acaparar todo, ¿no es cierto? Porque a pesar de poder, como profesionales que somos, digerir toda la información introducida para el común denominador de la gente, mejor sería que cada uno en su especialidad de alguna manera pudiera hacerlo. Entonces, sí, lo que yo entiendo del trabajo es de que más de la pretensión de hacer lineamientos para elaborar contenido, es mi entender, de que se está buscando que todos nosotros seamos comunicadores. ¿No es así? Exactamente, eso es lo que propongo, pero para ser comunicadores tenemos que tener un lineamiento que alguien nos guíe desde el punto de vista del trabajo que hacemos para poder comunicar. Entonces, cuando yo estoy proponiendo hacer, por ejemplo, una base de contenido, para darle un ejemplo, simplemente a las personas que hacen comunicación, como lo que usted está diciendo. Entonces, el colegio, en este caso, podría tener la responsabilidad incluso de poder aprovechar eso para levantar la propia imagen del colegio. Eso es vital. Bajo ese punto de vista es mi propuesta. Porque sí, usted dice es cierto, de una u otra forma todo el mundo en todos los días, no solamente los ingenieros estamos comunicando. Eso va a ser. Ahora, por otro lado, si es así, entonces los lineamientos que usted propone, hay un análisis si estas entidades cumplen con esos lineamientos o no lo ha hecho todavía. He buscado algunas entidades que están involucradas en hacer partícipe de sus actividades, que hacen un intento, pero como quiera de que dentro colega que está de alguna manera describiendo y vamos a decir denunciando ciertas prácticas no responsables, ¿no es cierto?, que podemos detectar y, como usted bien dice, el colegio, cómo es que debería proceder para la comunicación, ¿no? En ese sentido yo pensaba, ok, su propuesta es interesante, pero creo que de alguna manera debería entrelazarse con el tema de fiscalización, ¿no? Porque es importante. Sí, la idea que usted tiene justamente me hace recordar lo que debía haber dicho un poco acá. Yo creo que empezar con lo que usted propone, pero difundiendo la parte de la normatividad, porque cuando uno sabe qué es lo que está haciendo algún aspecto que sea fijado en las normas, tiene que fiscalizar. Entonces, el hecho de que yo he buscado la idea de querer hacerle ver a este expositor que es uno de los que está involucrado, creo que es el que más está involucrado en hacer normas, es justamente decirles, ¿no? O sea, por ahí comenzar, porque cualquiera que quiera hacer fiscalización primero tiene que buscar el parámetro por qué hace fiscalización. Si no se está cumpliendo las normas, lógicamente hay que fiscalizar. Entonces, la sociedad, para que tenga que pensar en denunciar, en describir algunos malos actos, por ejemplo, tiene que saber por qué y cómo están ocurriendo los aspectos de las malas prácticas de los profesionales, por ejemplo, o de la falta de que las autoridades estén dejando de supervisar o de inspeccionar algo y fiscalizar. Entonces, por eso yo pienso de que cuando se hace la convocatoria de personas que podrían hacer el contenido, tiene que ser gente que ha tenido experiencia en hacer normas, por ejemplo. Y también quería fiscalizar, yo estoy de acuerdo, que tenemos experiencia en eso. Yo un poco discrepo en el tema de haber hecho normas,
yo más iría por la parte, empezando por la parte sencilla, por la parte sencilla de primero enterarse de las normas que existen, ¿no? Porque actualmente ya hace muchos años, vamos a decir, no tanto, como unos 5 o 10 años, que ya los sistemas de gestión normados, llámese ISO 9001, ¿no? ISO 14001, ¿no es cierto? Actualmente la ISO 45001, ¿no es cierto? Ya te exigen a que cumplas la normativa legal de la actividad que desarrollas. Entonces las universidades, ¿qué están haciendo para que el alumno, antes de llegar a ser profesional, esté enterado de la normativa legal de su sector? ¿Ok? Entonces, esto es mucho más profundo, pienso, tal vez de lo que has expuesto, pero es un buen punto de partida, ¿okay? Y deberíamos pulirlo en ese sentido. ¿Okay? Me parece muy bueno, pero el tema es ese, porque deberíamos retrotraer esto no a los profesionales que ya salieron, sino a irme a la formación del profesional. ¿Y qué estamos haciendo para que esté enterado de la normativa legal que existe en su sector? Te doy un ejemplo. Yo estoy en San Marcos, centrales eléctricas. Entonces, hay centrales eléctricas 1, centrales eléctricas 2. Acabo de empezar el año pasado, no más. Entonces, este año, centrales eléctricas 1, parte técnica. Todos los modos de generar energía. Centrales 2, normativa. Y ahorita estoy desarrollando la ley de concesiones. Les he hecho una lista, pero así menos. Nos va a faltar 5 para revisar, pero ya es un inicio para que dé esta norma. Eso es lo que, con esto, es un buen punto de partida para comenzar a hacerlo de ese tema. Y qué bueno que usted haya agarrado ese punto y sobre todo le pedí que va usted realizando en San Marcos. Yo quería un poco explicar también de que aquí, para que se desarrolle, en este caso el Perú, debemos recordar, ya que hablaba usted de centrales, al pionero ingeniero que ha propuesto la construcción de la central de Mantar, Santiago Túnez Mayor. Es un señor ingeniero que si él no hubiese hecho esa propuesta, probablemente con mucha rapidez no hubiese surgido el Perú, porque en algún momento la central de Mantaro llegaba a cubrir casi el 70% de la necesidad de la energía que el Perú. Y eso ha sido por muchos años. Entonces, yo también proponía que cuando se hace, por ejemplo, comunicación, tenemos que partir del aspecto histórico, ¿no? Y de los aspectos de la enseñanza, porque ahí es donde vamos a cambiar. Entonces, cuando yo proponía, por ejemplo, qué hacer de inmediato, yo decía que comencemos con esto. Por ejemplo, en este momento se están realizando exposiciones muy importantes e interesantes, tanto en la parte central como en las otras, y qué gusto me da que estén filmando, y de ahí hay que utilizar, pero de forma resumida, con los editores, con las personas conocedores, hacer un resumen, pero un resumen que valga la pena pensar en que no vamos a hacer desde un punto de vista general, sino para 3 sectores. Para la gente que quiere realmente saber algo más, por eso decía experto. Segundo, que es para las personas que están interesadas en integrar. Y el otro, pues para la gente en general, de esas experiencias importantes. Este es un poco el aspecto que he querido resaltar. Pero sí, por supuesto, yo decía también, y por eso al final de mi cuadro indicaba, que para que el profesional sea colegiado, debería ser una especie de CECIGRA y involucrándose en la parte de la comunicación con los expertos. O sea, hacer una CECIGRA con personas que realmente tienen experiencia en los especialistas. Bueno, esto era parte de lo que he querido exponer. Le agradezco más bien su atención. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna. Le agradezco la exposición, está muy interesante. Gracias. ¿No? Y que Gracias por
un granito de arena, ¿no? Sí. ¿No? Y es bueno desarrollar. Lo que quiero un poco agradecer es que la parte del tema que usted tocó, fiscalización. ¿Y por qué? Porque yo no lo he tomado desde el punto de vista de la propiedad. Yo diría cuando uno fiscaliza está como propietario, ¿no? Desde la parte de la operación. Hablo desde bueno, ya. Entonces, eso tenemos que considerar como una cosa que le va a gustar a los comunicantes. Entonces, eso no lo he considerado y me da mucho gusto. Realmente estamos grabando y vamos a tener que incorporar eso. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto.